Hermanos, un par de preguntas para ustedes mientras empezamos esta tarde. ¿Qué tan conscientes estamos de la influencia y manipulación que ejerce Satanás en nuestros pensamientos? ¿Qué tan claro vemos cómo Satanás influencia incluso nuestros pensamientos, nuestras actitudes y también nuestras emociones? Entendemos que la principal meta de Satanás en contra nuestra es engañarnos para que pensemos y sintamos en ciertas maneras para que al final perdamos nuestro llamamiento. Ese es el enfoque que él está dando a estas cosas. Hoy quisiera hablarles sobre un tema que pienso que probablemente todos estamos familiarizados con él, aunque algunas veces en nuestras vidas ocupadas y por el quehacer diario dejamos de ser conscientes de su importancia y empezamos a bajar la guardia. Hoy me gustaría que revisáramos la realidad de cómo Satanás desea controlar nuestras mentes. Y específicamente quiero hablar sobre dos maneras en que Satanás hace esto con mucho éxito. Si quieren un título para el mensaje de esta tarde, el título es Control Mental. Control mental, lo cual es algo muy real. Vamos a revisar algunas pocas escrituras que nos van a ayudar a establecer las bases para este mensaje. Si me quieren acompañar a 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4, una escritura muy conocida, muchos de nosotros la conocemos de corazón, pero también es una escritura que tenemos que estudiar hoy. 2 Corintios 4, versículo 3. 2 Corintios 4, 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros sabemos que Satanás es el Dios de esta era. Él es el Dios de esta era. Él es el que está en control en estos momentos y tiene la capacidad de cegar nuestras mentes, nuestros pensamientos y de mantenernos en la ignorancia. Vayamos a otro pasaje en Efesios capítulo 2. Hemos hablado hoy bastante de Efesios en el mensaje del Señor Ciselka, Efesios 2, y esta escritura nos da muchas luces de cómo trabaja Satanás para controlar nuestras mentes. Satanás es el Dios de esta era. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo creo que todos nosotros sabemos esto, que una de las formas en que Satanás actúa es el poder que él tiene en el aire. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de capacidad han desarrollado los seres humanos en los últimos 120 años o algo así? Marconi vino con el concepto del radio alrededor de 1895. No ha pasado realmente mucho tiempo desde que los seres humanos empezaron a ser capaces de enviar mensajes en el aire. ¿Y a dónde hemos llegado ahora? La mayoría de nosotros tenemos uno de estos aparatos con nosotros y estas son herramientas, ¿no es cierto? No solamente para capturar lo que viene por medio del aire, sino también para enviar cosas a través del aire. Ya no necesitamos estaciones de radio para hacerlo. Podemos hacerlos desde nuestras manos. ¿Y qué capacidad tenemos nosotros como seres humanos de enviar algo con esto? Podemos enviar textos, podemos enviar palabras, podemos enviar música, archivos de música, podemos enviar y recibir videos, sea en vivo o diferido, podemos enviar imágenes. Y cuando pensamos en esto, ¿qué más podemos enviar dentro del contexto de estas imágenes y de estos textos? Podemos enviar pensamientos, ideas,
actitudes, sentimientos. Si nosotros como seres humanos, dentro de un periodo de 100 años, hemos desarrollado la capacidad de capturar las ondas del aire, ¿cuánto más no puede hacer Satanás en 6.000 años humanos? O en miles o cientos de miles o millones de años tal vez que haya estado por ahí rondando. Pensemos en la capacidad que él tiene, en su papel de príncipe de la potestad del aire. Nosotros somos solo seres humanos y tenemos la capacidad de capturar las ondas del aire, cuanto más Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Lucas 22, leeremos el versículo 31. Esto es al final del ministerio de Jesucristo. Él está dejando a sus discípulos con algunos pensamientos muy poderosos, con algunas conclusiones y algunas instrucciones. Esta es una ocasión en que Él les está enseñando unas instrucciones muy buenas. Lucas 22:31. ¿Qué le dijo Cristo a sus discípulos y en particular a Simón Pedro? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti, que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, diciéndole a Pedro que el diablo te ha pedido, que lo quiere atrapar, que lo quiere probar, que lo quiere zarandear, pero que ha orado por él. ¿Se les viene a la mente alguna otra persona en la Biblia a la que Satanás haya pedido? A mí se me viene a la mente Job, capítulos 1 y 2. Satanás vino delante de Dios y pidió a Job 2 veces. Y dijo, lo quiero probar. A esa persona que usted piensa que es muy correcta. El señor Smith habló acerca de eso en un estudio recientemente. ¿Creen ustedes que Job y Pedro eran los únicos que Satanás ha pedido? ¿O creen ustedes que también lo pudo haber hecho con otras personas que también fueron hechas a la imagen de Dios, que también tienen el potencial de reinar en la tierra como miembros de la familia de Dios? Tal vez Satanás también nos ha pedido a nosotros y le gustaría atraparnos y confundirnos y hacernos renunciar a nuestro derecho de nacer como seres espirituales, porque Él no puede tomarlo. Entonces quiere engañarnos para que nos rindamos. Efesios capítulo 6. Efesios 6. Mientras pensamos en cómo Satanás actúa, en sus tácticas y en cómo trabaja para controlar nuestras mentes, Efesios 6 es una escritura muy útil que nos da más luces en los escritos de Pablo de cómo Satanás actúa. Efesios 6:10. ¿Estamos familiarizados con esto? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Algunas veces caemos en situaciones y altercados con otras personas y pensamos, oh, esa persona está contra mía. O pensamos, ella es muy difícil. Esto es un recordatorio de que realmente nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra otras personas. Es contra Satanás el diablo, que está envuelto en todo el proceso e incita a las otras personas y a nosotros mismos a que malinterpretemos la situación. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Entonces, en los siguientes versículos, Pablo empieza a describir las diferencias entre los diferentes elementos de la armadura. Vamos al versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar ¿qué? Todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 16. El escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y cuáles son los dardos de fuego de Satanás? No es la caricatura que ha estado rondando desde hace décadas. Incluso los mayores han visto las caricaturas de Satanás el diablo con un arco disparando flechas y de fuego a las personas, pero realmente no hace eso.
¿Qué es lo que Él nos dispara? ¿Qué son estos dardos de fuego? Consisten en pensamientos, sentimientos, emociones, sentimientos de ansiedad, de tristeza, de miedo, de duda, problemas, pensamientos como que yo no valgo la pena o ellos no me quieren y toda clase de pensamientos malos. Si nosotros podemos enviar estos mensajes a través del aire, ¿cuánto más Satanás, que nos quiere destruir y apartar de nuestra espiritualidad? Vamos a ver una escritura más introductoria en Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Mientras nos dirigimos allí, recordemos que Deuteronomio fue dado como una reiteración de la ley de Dios, que fue dada al final de los 40 años del viaje de los israelitas por el desierto, justo antes de entrar en la tierra prometida. Entonces Moisés está reiterando todos estos principios antes de que muera y antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida. Deuteronomio 4:5. Deuteronomios 4, versículos 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Entonces nos recuerda la importancia de la ley de Dios. La versión en inglés dice, por tanto ten cuidado de guardarlos. Esta frase, ten cuidado, aparece 14 veces en Deuteronomio en la versión en inglés. ¿Por qué piensan que esto es así? ¿Por qué Dios lo repite tantas veces en un mismo libro? Por la importancia que esto tiene. La importancia de tener cuidado de obedecer a Dios, de saber lo que Él nos enseña, de lo que hemos escuchado, para no ser expuestos y para entender cómo trabaja nuestro enemigo. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán que eres pueblo entendido. Tenemos un enemigo, como ustedes bien lo saben, usa técnicas en contra nuestra y tenemos que ser conscientes de estas cosas. Vamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Satanás tiene dispositivos que usa en contra de nosotros y no podemos ignorar esto, porque si somos ignorantes, Él lo va a usar en contra nuestra. Hoy vamos a hablar como recordatorio en este mensaje de 2 dispositivos que Satanás usa. Dos dispositivos que usa con mucho éxito en contra nuestra. Tácticas para intentar controlar nuestras mentes, actitudes, emociones y nuestras perspectivas. Y en la medida en que somos más conscientes de estas cosas, Él no va a ser exitoso en contra nuestra. Uno de los dispositivos que Satanás usa, una de las tácticas que usa para intentar controlar nuestras mentes es el aislamiento y el alejamiento. Aislamiento y alejamiento. ¿Qué significa esto? Proverbios capítulo 18. Proverbios 18. Cuando estás triste, cuando estás bajo de ánimo, tal vez enojado, ¿qué quieres hacer? En muchas ocasiones sentimos que queremos estar solos, apartados de las demás personas, no queremos interactuar. Proverbios 18, aislamiento y alejamiento, hablando acerca de las tácticas de Satanás. El que vive apartado sigue su capricho, y esto aplica también para hombres y mujeres, y se enfada por cualquier consejo. Versión Biblia de Jerusalén. Apartarse uno mismo es, en el contexto de este proverbio, poco sabio, es de necios. ¿Por qué apartarnos a nosotros mismos es de necios? Primera de Pedro 5 nos da un poco más de luces sobre esto. Es muy peligroso espiritualmente hablando. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 5. Y yo creo que la mayoría de ustedes conocen esta escritura. No estamos hablando nada nuevo hoy. Todos conocemos bien este tema, pero espero que sea útil este recordatorio. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. En otras palabras, dice que seamos cuidadosos, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Pensemos en esto. Todos hemos visto programas sobre la naturaleza y hemos visto cómo cazan los leones. Ellos cazan en manada. Pero, ¿cómo cazan los animales que cazan? ¿Ven ustedes que el león se dirige directamente al centro de una manada de 10.000 búfalos? ¿O que se va directo a la manada de elefantes y ataca justo en el medio de ellos al más grande? No, los leones no hacen eso, se matarían a ellos mismos. ¿Cómo cazan los leones? ¿Cómo buscan devorar? Ellos buscan los lados, ellos caminan alrededor y buscan tal vez algún animal débil que se quedó aparte, tal vez un animal pequeño que no es capaz de defenderse a sí mismo. El bebé pequeño se esconde debajo de la mamá, que puede pesar 8.000 libras. Entonces el león no se va a ir a morder la pata de este elefante porque va a ser aplastado y va a morir. Él va a esperar a que el bebé elefante se aleje de la manada y entonces va a atacar. El león cuando caza espera a que algún miembro de la manada se separe y cuando ya no tiene la protección de la manada, ataca. Y así es como Satanás ataca. Satanás quiere que nos apartemos, que perdamos la protección de la manada, que perdamos la protección del cuerpo de la iglesia, y entonces somos más susceptibles a sus ataques. Hebreos 10, Pablo habla de este concepto en Hebreos 10, Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos pensar los unos en los otros. Versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. ¿Qué pasa cuando nosotros nos olvidamos, nos apartamos o no aprovechamos la oportunidad de reunirnos juntos? En el medio de la semana, por ejemplo, para una cena con los hermanos, o en el sábado, como estamos aquí hoy. Si dejamos de congregarnos y empezamos a apartarnos a nosotros mismos y nos hacemos mucho más vulnerables a las tácticas de Satanás, tal como lo escuchamos en un mensaje del señor Ciselka, Satanás puede tomar nuestras mentes y desviarnos de la sana doctrina si nos apartamos mucho del pueblo de Dios. Y uno puede observar esta cantidad de pequeños grupos que se apartaron, que salieron de la Iglesia de Dios Universal, y muchos líderes se aislaron y se desviaron con teorías diferentes y muy creativas que los desvían en toda clase de direcciones. Y nosotros también podemos caer en problemas si nos apartamos, porque seremos atacados mucho más fácil y no tendremos a los hermanos en Cristo que nos van a ayudar, a motivar, a levantar el ánimo. Como dice la Escritura, el hierro con el hierro se aguza. Quiero compartir con ustedes un par de cosas sobre el aislamiento, algunos estudios muy interesantes que se han hecho recientemente. Piensen qué pasa cuando nosotros nos apartamos. ¿Qué sucede cuando dejamos de interactuar con otras personas? ¿Cuáles son los beneficios de interactuar con los demás? Vamos a hablar de dos cosas diferentes aquí. Una tiene que ver con el contacto visual cuando nos comunicamos. Piensen en las formas en que nos comunicamos hoy en día. ¿Cuántas de ellas carecen de contacto visual? Pero ¿por qué es importante esto? Esto es tomado de un artículo del Telégrafo de noviembre 29 de 2017. Dice, los investigadores han sabido que cuando los padres interactúan con sus hijos, las emociones que ellos sienten se sincronizan con los latidos del corazón. Pero esto nunca fue probado hasta ahora. Un estudio de los bebés y sus madres de los científicos de la Universidad de Cambridge encontró que cuando la madre está mirando a su hijo, las ondas del cerebro se alinean y el bebé hace un esfuerzo mayor para comunicarse. Interesante. Dios diseñó esto. La doctora Victoria Elian, autora del estudio, dijo: cuando los infantes y adultos se miran el uno al otro, están mostrando la habilidad y la intención de comunicarse el uno al otro. Encontramos que tanto el cerebro del adulto como del infante responden mejor a la señal de una mirada sincronizándose con su compañero, hablando acerca de la frecuencia de oscilación en el cerebro. Eso es interesante. Las madres y los bebés, cuando se miran el uno al otro, sus cerebros se sincronizan.
Pero no es solamente las mamás y bebés, sino también los adultos de todas las edades. Cuando nos comunicamos y hacemos contacto visual, algo sucede con los latidos de nuestro corazón y algo sucede en nuestra mente y las frecuencias del cerebro. Nos hacemos más receptivos a la interacción que vamos a tener con la otra persona. Los científicos han descubierto que cuando tenemos conexiones significativas con otras personas por medio de la conversación, es decir, con visualización y contacto, y esto es lo que sucede cuando nos comunicamos. Algunas veces nos tocamos, tenemos cierto contacto, nos abrazamos, tal vez nos damos la mano, ya sea al principio o al final de la conversación. Cuando hacemos estas cosas, liberamos hormonas como la dopamina, que es conocida como la hormona de la felicidad, y la oxitocina, que es una hormona que literalmente nos une con otra persona. Estas dos hormonas nos liberan del sentimiento de sentirnos solos, luchan en contra de la soledad y el aislamiento. Entonces, ¿cómo las redes sociales impactan esto? Pensemos en ello. Y las comunicaciones a través de los aparatos electrónicos. Yo no me voy a ir en contra de las redes sociales, pero tenemos que reconocer que traen ciertos beneficios, pero también hay que reconocer los inconvenientes. Y cada mes aparecen noticias que muestran el lado negativo de esto. Las redes sociales pueden entrenarnos a que no tengamos nada de contacto visual y puede disminuir la calidad de nuestras comunicaciones y los beneficios de una buena comunicación. Voy a leer otro estudio de psiquiatría de enero 17 de 2017, publicado sobre los computadores y el comportamiento humano. Encontró una estrecha relación entre el tiempo que se usa en múltiples redes sociales con la depresión y la ansiedad en los jóvenes adultos. Es decir, entre más plataformas se usen simultáneamente, más problemas usted tendrá. Estos resultados se obtuvieron en una encuesta nacional en 1.787 jóvenes a los que se les preguntó sobre el uso de 11 plataformas sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest y otras más. El análisis mostró que las personas que reportaban que usaban más plataformas, entre 7 y 11, tenían 3 veces más riesgo de caer en la depresión y la ansiedad que las personas que usaban menos, es decir, de 0 a 2. En cuanto a por qué usar más plataformas es dañino para la salud, Brian Henrich, director del Centro de Investigación de los Riesgos de la Tecnología en la Salud, enumeró varias razones. Dice que una posible razón es que las personas que usan diferentes plataformas terminan volviéndose multifuncionales, tales como frecuentemente intercambian entre una aplicación y otra o entre múltiples dispositivos. Encontraron que el ser multitarea se relaciona con una pobre atención, un pobre entendimiento y un mal ánimo. Entonces, aunque no nos sintamos estresados, si estamos intercambiando entre una plataforma y otra, es estresante para el cerebro y para el cuerpo. Otro problema potencial de usar múltiples plataformas que influyen en el incremento del riesgo de la ansiedad es el hecho de que se cometen muchos errores, puesto que la atención está dividida en varias cosas a la vez. Y eso es un problema que ocurre mucho en las redes sociales. Nosotros nos comunicamos por medio de textos y aprovechamos la oportunidad de comunicarnos por este medio. Pero ¿cuáles son las limitaciones de comunicarnos con otras personas en la soledad y solo por texto? Podemos ser malentendidos muy fácilmente. ¿Alguna vez usted ha sido malentendido cuando se comunica por las redes sociales? ¿O usted ha malentendido a alguna persona? ¿Qué es lo que hace falta en este intercambio con otras personas cuando lo único que hacemos es comunicarnos por texto? Piensen en esto. Acabamos de leer cómo nuestras mentes se sincronizan cuando hacemos contacto visual. Es decir, estamos realmente en la misma página cuando nos comunicamos cara a cara. Y la comunicación cara a cara también proporciona muchas otras cosas. Podemos leer las expresiones faciales de la otra persona y entender más el contexto. Podemos escuchar la entonación en la voz. Es mucho más fácil decir un chiste o si estamos serios. Y si ellos están observándonos mientras hablamos, podrán ver, por ejemplo, la sorpresa en nuestra cara o pueden imaginarse realmente lo que queremos decir. En una comunicación por texto no tenemos estas oportunidades, pero sí Satanás puede meter su dedo justo en el medio y generar muchos malentendidos,
crear división, problemas, estrés, ansiedad y malentendidos. Son muchos los problemas que esto genera. Las redes sociales pueden ser, no estoy diciendo que lo sean, pero pueden ser una poderosa herramienta que Satanás usa para engañarnos y aislarnos, especialmente a las generaciones más jóvenes. Nosotros pensamos que ellos están conectados con todas estas personas que están teniendo conversaciones reales, cuando en realidad están aislados el uno del otro y cada vez están más aislados. Y eso incrementa la ansiedad y el sentimiento de estar solos, porque la calidad de la comunicación disminuye y perdemos la conexión con las personas. No tenemos contacto real y no pueden generar las hormonas de su cuerpo. Es muy interesante. Satanás es el príncipe de la potestad del aire y es brillante. Él sabe lo que hace. Y tal vez es esto una de las razones por la que Pablo dijo en Hebreos que no nos aislemos, que no dejemos de congregarnos. Especialmente cuando vemos que el fin se está acercando. Porque a medida que nos acercamos al fin, van a haber más y más métodos de separarnos y aislarnos. Una de las herramientas más poderosas que usa Satanás para controlar nuestra manera de pensar y nuestros sentimientos es mediante el aislamiento. Tenemos que tener cuidado. Él no quiere que vengamos a los servicios los sábados. Muy bien hecho por ustedes que están aquí hoy. También por aquellos que están conectados por medio de la internet. Bienvenidos. Estamos contentos de que hayan hecho el esfuerzo por conectarse, por ser parte del pueblo de Dios. Así no estén aquí de manera física. ¿Cuál es otra herramienta que Satanás usa exitosamente en sus esfuerzos por controlar nuestras mentes y actitudes? Ya hablamos sobre el aislamiento y la otra herramienta que él usa son los medios. Películas, televisión, música, libros, los medios. Satanás puede usar estas herramientas poderosamente. Ahora, no todos los medios son malos, déjeme aclarar eso, pero en un mundo en donde Satanás es el Dios de esta era, ¿cuántos de esos medios creen ustedes que Satanás influencia? ¿Cuántos creen que él inspira? Es interesante pensar en esto. Satanás puede usar los medios como una herramienta para entrar en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras mentes, si no somos cuidadosos. En 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Jesucristo. ¿Dónde viven los embajadores? Viven en embajadas, ¿no es cierto? Y nuestras casas realmente deberían ser eso, deberían ser un oasis en el mundo de Satanás, deben ser una embajada separada del mundo, en un sentido espiritual y también físico. Un ambiente sano, debe ser un ambiente agradable, un lugar feliz para estar. Pero si no somos cuidadosos, los medios pueden ser usados literalmente para abrir una puerta, un portal dentro de nuestras casas. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Satanás puede entrar en nuestras casas y en nuestras mentes a través de nuestras emociones, por medio de nuestros miedos, del terror, de la depresión, de la ansiedad, de la pérdida del amor, rompiendo las leyes. Piensen en todos los mensajes que hemos escuchado y hemos visto a través de los medios. Vayamos a Isaías 33, otra escritura que conocemos. Y hermanos, estos son recordatorios. Todos vivimos en un mundo, en el mundo de Satanás. Es un lugar duro para estar cuando hemos sido llamados a salir de él. El Señor Ciselka habló acerca de cómo somos criticados por el mundo. Ellos nos presionan porque somos diferentes. Y yo no sé acerca de su naturaleza humana, pero mi naturaleza humana tristemente aún está ahí. Hay cierta extensión que me incita a no ser totalmente diferente. Es más fácil simplemente encajar en el mundo. Pero Dios nos llamó para ser diferentes, ¿no es cierto? Él nos llamó para que viviéramos sobre las bases que ya leímos, para que seamos sabios y alcancemos poder. ¿Cómo? Siendo diferentes, siguiendo los caminos de Dios que el mundo hace difícil que sigamos. Isaías 33:15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio.
Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. La protección de Dios estará presente. ¿Cómo se relaciona esto? Es decir, los medios con las personas que intentan vivir según los caminos de Dios, tapando sus oídos para no oír propuesta sanguinaria, cerrando sus ojos para no ver cosa mala. Y yo creo que todos sabemos que los medios son una herramienta que Satanás usa para incitar sangre y maldad en nuestras mentes y en nuestras vidas. Un par de preguntas aquí. Todos nosotros tenemos que analizar esto. ¿Qué tipo de películas y shows vemos? ¿Qué clase de música es la que escuchamos? ¿Qué clase de libros son los que leemos? Es interesante, porque Satanás es brillante, es invisible, él es el Dios de esta era, pero también es interesante que él muestra su verdadera naturaleza a través de los medios. Algunos de ustedes deben estar familiarizados con la obra de Andrew Weber llamada El fantasma de la ópera. Voy a leer la letra de una parte de El fantasma de la ópera. Como ustedes saben, es un musical, pero hay unos elementos muy significativos del fantasma de la ópera en el mundo espiritual, si lo queremos mirar desde esa perspectiva. Hay una parte titulada El ángel de la música, y quiero leer la letra de una parte de esta canción. Dice así, y esto es de una mujer en el musical, que ella es una gran cantante de ópera, pero escuchemos lo que ella está cantando aquí. Aquí en esta habitación él me llama suavemente, algo oculto adentro, algo que yo sé que está siempre conmigo, él, el genio invisible. Ángel de la música, mi guía y mi guardián que me lleva a la gloria. Ángel de la música, no te escondas más, secreto y extraño ángel. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Vamos a Ezequiel 28, por favor. Vamos a leer sobre el ángel de la música en Ezequiel 28. Y no estoy diciendo que Satanás tenga sus dedos en cada pieza musical, pero tenemos que ser cuidadosos. Como les enseñamos, por ejemplo, a los estudiantes de la universidad la semana pasada, en una función musical que escuchamos, y todos nosotros vimos cómo era una buena música, cómo era inspiradora, edificante, levantaba el ánimo, era agradable de escuchar, te hace sentir bien, te hace sentir positivo. Pero Satanás sí mete su dedo en mucho de la música que escuchamos. Sus mensajes siguen estando ahí. Él ayuda a inspirar mucha de la música que se escucha. Ezequiel 28, 11. Vino a mí palabra del Eterno diciendo, Hijo de hombre, levanten endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Eterno, el Señor. Y vamos a ver muy pronto que de hecho no se trata de un rey humano, porque este rey no existía en el jardín del Edén. Este es Satanás, el diablo, sobre quien se está hablando. Lucero, el ángel brillante, quien cayó, es de quien se está hablando. Y dice que se haga una lamentación por él, un lamento de tristeza. Dios no está feliz con el hecho de que esta creación brillante se haya autodestruido. Vamos a continuar en el versículo 12. Así ha dicho el Eterno, el Señor, tú eras el sello de la perfección. Es decir, no solamente perfecto, eras el sello de la perfección. Si se busca en el diccionario esa palabra, su cara aparecería ahí. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Cuántos de nosotros no queríamos ser perfectos en hermosura? Imagínese usted enviando el mensaje de que es perfecto, de que es hermoso, y él fue el ser perfecto y hermoso. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Imagínense toda esta joyería de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. En un viaje que hice al Caribe, fui a una de esas tiendas de duty free y había unas esmeraldas muy bonitas en Venezuela,
y usted las ve en las tiendas y son wow, de un verde profundo y hermoso, y las cortan bien y las adornan con oro y son increíbles de ver. Y no pude traerle una a mi amada esposa porque son realmente costosas, inclusive en esta tienda que era duty free, pero él tenía estas hermosas joyas que lo adornaban. Y luego dice, los primores de sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora él no vivió por siempre, él fue creado, pero el día en que él fue creado aparentemente fue presentado ¿con qué? Con instrumentos musicales. Instrumentos musicales. Y yo dudo que él simplemente se sentó en una esquina. No hay duda de que él los tocó, de que los usó. Como podemos ver en el siguiente versículo, él fue el ángel que aparentemente cubría con sus alas el trono de Dios. Y sabemos que Dios ama la música y él tocaba música para Dios el Padre y para Jesucristo, aquel que se hizo Cristo. Él era probablemente el más magnífico ángel de la música, si pensamos en ello. Y yo dudo que él haya dejado a un lado las flautas y los tamboriles desde eso. Como el príncipe, la potestad del aire y el Dios de esta era, él tiene un pasado musical. Él sabe cómo usar la música. Y todos nosotros hemos oído muchas veces o hemos sido muchas veces inspirados por la música, a amar, a odiar, a sentir en diferentes formas dependiendo de cómo usemos la música, que nos puede sostener y guiar y motivar y nos puede levantar el ánimo o deprimirnos. Tenemos que ser muy cuidadosos en la clase de música que escuchamos. ¿Qué tal acerca de la televisión, las películas, los libros? ¿Qué tipo de shows observamos en televisión? A veces es triste ver que los hermanos observan en televisión cosas que no deben, publicidad que es inapropiada. A veces tenemos esta idea en nuestra mente de una persona que uno piensa que es realmente espiritual y entonces uno ve lo que está viendo y nos damos cuenta de que, wow, nos sorprendemos con lo que ven. Tenemos que ser cuidadosos, estamos en este mundo. Mi familia y yo no somos perfectos tampoco, pero hermanos, yo creo que sabemos que exponernos repetidamente al pecado nos lleva a perder la sensibilidad. El pecado se convierte en menos malo con el tiempo. Incluso empezamos a verlo como que está bien. Exponernos repetidamente al pecado nos lleva a comprometer nuestra integridad. A nuestros oídos escuchar y nuestros ojos ver la violencia hace que nos acostumbremos. La exposición repetitiva a este tipo de medios puede también exponernos a los demonios de formas inesperadas si no prestamos atención. Una de las grandes conquistas de los medios hoy en día, y que es realmente intrigante para la sociedad, y que lo vemos en las películas y en los programas de televisión, es el género del horror y de lo sobrenatural. Algunos de ustedes saben de Stephen King, de la película Stephen King que salió hace unos meses. Ustedes conocen el libro de Stephen King de 1980. Hay una serie de televisión de 2 partes que recién inició y es una serie de horror. Stephen King fue entrevistado y dijo que lo que él hace es pensar en las cosas más horribles que él se pueda imaginar y se las pasa al público. Son cosas demoníacas. Y no me voy a meter a investigar los detalles en esta clase de cosas, pero ustedes pueden mirar lo que pasa en muchos sets de películas de horror mientras ellos están filmando estas películas, y ellos hablan acerca de cómo las cosas empiezan a flotar alrededor y cosas interesantes empiezan a suceder, cosas malas. Cuando están filmando películas acerca de demonios en un mundo con demonios reales, ¿creen ustedes que ellos no aparecerán? ¿Que no van a ayudar y que no van a reforzar el tema? Por supuesto que sí. La influencia demoníaca y paranormal y poderes sobrenaturales de oscuridad y que hieren y que crean terror y que asesinan están por todas partes. Y tenemos que tener cuidado con esto porque son inspirados por Satanás. Satanás es el diablo y van en contra de Jesucristo y lo que Cristo quiere para nosotros. Es el Dios de este mundo quien está detrás de esas cosas. Estos shows de televisión que resaltan lo sobrenatural y lo paranormal como demonios y zombies
Es interesante que lo que estos programas muestran no es fantasía. Son cosas reales. Nos están dando un vistazo de lo que es el mundo espiritual. Hace años la iglesia hablaba de esto y lo hacía de manera más frecuente. Y yo no crecí con miedo del mundo espiritual, pero sí con mucha sensibilidad a la realidad. Y miro estas cosas con respeto y me mantengo lejos de eso. Pero con la creatividad de los medios hoy en día, fácilmente podríamos caer en esto si no somos cuidadosos. Pensar que simplemente es una película, que es televisión, que no es real, que es ficción. Pero hermanos, esto sí es real. Satanás quiere que creamos que es ficción. Y entonces así abrimos nuestra pantalla de televisión, prendemos nuestros dispositivos y los traemos a nuestras casas, a nuestras habitaciones y los ponemos en nuestra mente. El señor Ames escribió un artículo hace mucho tiempo, en el 2002, titulado Los peligros del oculto, en la revista El Mundo de Mañana, y voy a leer una parte de ello. Dice, debemos entender que hay un mundo espiritual. Notemos esta advertencia que dice aquí: cuando entres a la tierra que el Eterno, abro comillas, la tierra que el Eterno tu Dios te da, no aprenderás según las abominaciones de aquellas naciones. No se haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Está citando Deuteronomio 18, versículos 9 al 11. Él continúa y dice: el Dios Todopoderoso condena la brujería y la hechicería. Si usted está jugando con esta oscuridad, entonces usted tiene que alejarse de la maldad del inframundo y buscar al verdadero Dios de la Biblia. ¿Puede algo ser más claro referente a la maldad y la brujería y la hechicería? Pero aún así millones de adultos enseñan a sus hijos que no hay nada de malo con ello. Y él aquí cita a Harry Potter en perseguir la brujería y la hechicería. Pero podemos ingresar o referirnos a cualquier show de televisión que tiene que ver con lo paranormal o con cualquier película. Él dice, millones de adultos les enseñan a sus niños que no hay nada de malo con ella. Pero el profeta Samuel le dijo al rey Saúl que la brujería es pecado, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15:23. Santiago capítulo 4. Tenemos que ser cuidadosos. Como Dios dijo en Deuteronomio, ser cuidadosos de seguir mis caminos. Tenemos que tener cuidado en cuanto a qué nos exponemos a nosotros mismos, pero tampoco tenemos que estar asustados. Santiago 4, ustedes conocen esa escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si resistimos a Satanás, Él no va a ser capaz de hacernos daño. Él está bajo el control de Dios, tal y como lo vimos en el libro de Job. Dios dibujó una línea a Satanás y Satanás no la puede cruzar. Él no puede ir más allá de lo que Dios le permita. Y Dios no le va a permitir que se exceda con ninguno de nosotros, siempre y cuando estemos cerca de Dios y nos esforcemos por resistir a Satanás. Filipenses 4, una escritura final, mientras meditamos en esto, en ese dispositivo que usa Satanás para controlar nuestras mentes, debemos pensar en qué clase de perspectiva debemos tener, qué clase de filtros debemos tener. El departamento de Internet de la iglesia no está desarrollando filtros contra esto, porque Dios quiere que nosotros usemos el filtro de nuestra mente con el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, que nos guía a discernir el bien del mal. Filipenses 4. ¿Cómo determinamos qué clase de medios son aptos para nosotros? Aquí hay una herramienta. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.
Este es un buen principio que podemos usar cuando estamos intentando discernir si determinado medio al que mi familia y yo nos expondremos es sano o no. Otra escritura es Gálatas 5, 19 al 23. Gálatas 5, 19 al 23, versículos 19 a 21 hablan sobre las obras de la carne. Si a los medios a los que nos exponemos están llenos de las obras de la carne, obviamente ahí no está Dios, ni su inspiración. No nuestro Dios, el Dios de esta era sí está ahí. Todas estas son características del Dios de esta era, obras de la carne. Y los versículos 22 y 23 son los frutos del Espíritu, cosas que Dios inspira. Hermanos, me gustaría motivarlos a que estén vigilando continuamente, que vigilen los medios a los cuales se exponen. Satanás está buscando oportunidades para usar estas cosas. Él quiere entrar en nuestras casas, corazones y mentes. En conclusión, Dios quiere que estemos vigilantes, hermanos. Tenemos un enemigo, Satanás el diablo, el Dios de esta era, el príncipe de la potestad del aire, que quiere controlar nuestros pensamientos, mentes, vidas, tanto como se lo permitamos. Y Él usa algunas herramientas muy poderosas. Él las diseña, las prueba. Él nos quiere aislar, porque cuando lo hace, somos una presa mucho más fácil para Él. Asegurémonos de no aislarnos del cuerpo, mantengámonos en medio del pueblo de Dios, comuniquémonos los unos a los otros de manera afectuosa, tanto como podamos. Esto realmente nos puede ayudar a protegernos contra estos dardos de fuego y estas herramientas de Satanás. Tenemos que ser cuidadosos con los medios, estar pendiente de la letra de la música que escuchamos, prestar atención a la letra, al sonido. Prestemos atención a las películas y a los videos y a los libros que leemos. Prestemos atención para que no nos llenemos del pecado del adulterio, de la fornicación, de la homosexualidad, embriaguez, falta de respeto por los demás, condenando la estructura de la familia, llenándonos de violencia. Dios nos llamó a salir de estas cosas, a evitar estas cosas. Satanás quiere que nosotros rechacemos lo que Dios nos ha dado, nuestro llamamiento, y Él está usando estos dispositivos en su intento. Hermanos, los motivo a que trabajen duro por ustedes mismos, para proteger su corazón, para proteger su mente, para proteger su familia, para proteger su hogar. Si nos protegemos debidamente, entonces seremos capaces de escuchar a Cristo cuando retorne diciéndonos: bienvenido, buen siervo y fiel. Continuemos luchando juntos, evitando los intentos de Satanás de controlar nuestras mentes. Podemos hacerlo. Con esfuerzo lo lograremos.